Arrancamos la recta final de este programa, la última hora de este martes 2 de diciembre, recibiendo a Diego Genud. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pedro, querido? Bien, ando bien, che. ¿Vas a venir a Argentinos Juniors? Sí, Perfecto. quiero estar. Diego, antes de meternos en la política, quiero hacerte una pregunta importante que parte aguas en nuestra producción gallina. Un integrante de nuestra producción gallina, no importa quién, quiere que Boca salga campeón para que River juegue la Copa. Un integrante de nuestra producción gallina, no importa quién, prefiere que Boca no salga campeón, aunque eso implique que River no juega la Copa. Qué negro traidor. ¿Dónde te ubicas? Sudamericana. Sudamericana. Los aplausos denotan... Sudamericana de cabeza. Sudamericana de cabeza. Mira, no sabía que eras tan asquerosamente gallina. Sí. Siempre deseo lo peor. Lo peor que pueda pasar. Lo peor para Boca es lo mejor para vos. Sí. Mira. Pero bueno, no siempre sucede. No, por supuesto que no. Marido, Boca no tiene mujer. Por supuesto que no. No siempre se cumplen. No. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de política. Arrancó diciembre, un mes que suele ser tenso y caldeado en términos políticos en nuestro país. Te quería preguntar cuál es la estrategia, si es que la tiene, el presidente para sostener, vamos a decir, su popularidad de acá en adelante. Sí, a ver, hay varias cosas, indicios que estamos viendo desde que Milei ganó las elecciones legislativas. Cambio de gabinete, vemos al gobierno como una especie de Pac-Man sumando gente. Están discutiendo a ver quién tiene la mayoría, la primera minoría en diputados, algo que era impensado que la Libertad Avanza pudiera tener 93 diputados, Terrible. 94, 95, Terrible. Alianza con los gobernadores. Bueno, al mismo tiempo hay una tensión sobre el peronismo. No sé cuántos diputados va a tener Fuerza Patria. Bueno, ese es un aspecto. La Cámara de Diputados, el Senado, donde ya vemos que crece y los gobernadores desfilan permanentemente, ¿no? Pues hay otro aspecto que es la batalla cultural. Vos lo conocés bien, eso está en la cabeza de Milei. Ellos utilizan, yo hablaba con alguien del gobierno, la idea de parásitos mentales que la toman de Kaiser, que es un teórico chileno, como un clon de Agustín Laje, pero del otro lado de la frontera. Su hermano fue candidato, además, y salió tercero. Esos son los votos de la ultraderecha que en Chile van a ser importantes para lo que viene. Pero ¿qué quiero decir con esto? Batalla cultural a full. En la sociedad argentina, dice Milei, la oposición está destruida, pero siguen habitando en la cabeza de los argentinos. Parásitos mentales. Exactamente. Hay un libro que se llama así, de Alex Kaiser, que es este chileno del que te hablo, que inspira al presidente. Bueno, la discusión sobre el colectivismo, el populismo, todo lo común, destruirlo en la medida de su posibilidad, la salida individual, la libertad, diría el presidente, ¿no? Entonces, hay un plano que tiene que ver con el Congreso, con los gobernadores, hay otro plano que tiene que ver con la batalla cultural, pero yo te quiero hablar de un tercer plano que me parece importante también, que tiene que ver con la estrategia, si querés, económica del gobierno. Y ahí te voy a citar dos datos. Uno es un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que pasó un poquito bajo radar, pero se conoció ahora 10, 15 días, que muestra cómo aumentó la UH desde que asumió Milei, ¿no? Las transferencias a sectores vulnerables, política del gobierno de Milei. Esto se sabe, en algún momento Cristina lo mencionó, el gobierno de Milei ajusta, es despiadado, desfinancia la salud, la educación, pero las transferencias a los sectores más vulnerables, que las inventó el kirchnerismo, las creó, las convirtió en política de Estado, no solo las mantuvo, sino que las aumentó. ¿Y qué dice el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso? Que además es un órgano apartidario, digamos, no es una consultora privada, ¿no? Sino que es del Congreso y trabajan ahí distintos sectores. Bueno, está en el récord desde 2009 la UH. Desde que se lanzó, desde que se anunció, desde que se implementó. Está en el punto más alto de los últimos 16 años la UH. Increíble ese dato, ¿eh? Del gobierno de extrema derecha de Javier Milei. Buen dato, Diego. Un dato muy importante y que contrasta con el final del Frente de Todos, cosa que también hablamos. ¿Cómo estaba en el final del Frente de Todos la UH? En su punto más bajo. Por el descontrol inflacionario, porque la inflación fue muy alta, bueno, porque el Frente de Todos no atendió como correspondía a esos sectores más desfavorecidos, más humildes, sectores populares, que eran los votantes históricos del peronismo, muchos de ellos por lo menos. Bueno, ahí hay un contraste, un dato muy importante.
Y claro, la AUH fue creciendo. No es solo la AUH lo que analiza este informe, analiza también el plan 1000 días y la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar del gobierno de Milei la licuó. O sea, cada vez compras menos con la tarjeta alimentar. ¿Pero por lo que implica la tarjeta alimentar o por el precio de los alimentos? No, porque el gobierno decidió, Ok, vamos con la planchar eso. AUH. La principal, hay muchas partidas que el gobierno de Milei desfinanció. Bien. Una es el potenciar trabajo, otra es la tarjeta alimentar, otras son lo que en su momento llamaba las becas Progresar, pero la AUH, que es la más importante de todas, está en su punto más alto, en el punto más alto de la historia. Eso muestra el informe. Y todas estas partidas que cuando surgieron abarcaban a 4,5 millones, 4.700.000 personas, hoy abarcan a 7.400.000 personas. Entre las tres partidas, dice este informe. ¿Qué más dice el informe? Si no fuera por la UH, por estas partidas, la pobreza sería 10 puntos más alto, la indigencia sería 80 puntos más alto. Tremendo. Entonces, no es que esa gente la está pasando bien, no es que esos 7 millones de personas tienen ingresos que les permiten vivir holgado, pero sí es gente que está en los límites de la pobreza. El gobierno lo mantiene a flote apenas con la cabeza por encima del agua, con esas transferencias que, en contraste con un gobierno que ajusta, aumentan y están en su punto más alto, la AUH sobre todo. Te hago una pregunta que no sé si se responde con un dato o con un análisis, con una información. ¿Dirías que esto es una decisión de Milei? ¿Dirías que esto es una decisión de Toto Caputo? ¿Dirías que esto forma parte del plan de ajuste? ¿Ajustamos pero contemplando esto? ¿Dirías que fue alguien con algún termómetro en el territorio que les dijo hasta acá sí, pero ten en cuenta esto? ¿Cómo pensás que se da esta situación? Creo que es una decisión de Milei. Podemos decir Santiago Caputo, podemos decir Toto Caputo, podemos decir Sandra Petovelo. Bien. Hay una mesa, Karina Milei por supuesto, que decidió para que un gobierno de extrema derecha que viene a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad pueda transitar con cierta normalidad. Estas transferencias están fuera de discusión. No lo discute nadie en la Argentina, ¿no? Ni el más extremo de los liberales te dice, bueno, esto hay que sacarlo. El gobierno de Milei lo mantiene y lo tiene en el punto más alto. Ese es un dato central, ahora que viene diciembre, pero uno podría decir siempre, ¿no? El gobierno mantuvo esas transferencias a la par que desfinanció otras, que frenó la obra pública, todo lo que ya se sabe, pero muchas veces no se hace foco en este dato de la Oficina de Presupuesto de Congreso. Y te sumo otro dato, que sería largo, pero dato de un informe de la Fundación Mediterránea, una fundación que en su momento incubó a Domingo Cavallo, Carlos Melconian trabajó para la Fundación Mediterránea, que dice, en lo que va del año se fueron argentinos al exterior, 9.700.000 argentinos viajaron al exterior, es récord. En lo que va del año. En lo que va del año, 9.700.000 personas se fueron al exterior. Eso es un agujero así de dólares, porque son mucho más con este dólar barato los que se van afuera que los que vienen. La Fundación Mediterránea estima que vas a tener un déficit en esa balanza de turismo de por lo menos 7.000 millones de dólares solo con ese tema. ¿Solo este año? Sí, en los primeros 10 meses. Todavía falta noviembre y diciembre. Y el Mundial el año que viene. Exactamente. Entonces, el dólar barato, bueno, ¿qué hace? Obviamente golpea a los comercios de frontera, obviamente, como dice Paolo Roca, beneficia muchas veces la importación antes que la producción, por eso cierra Whirlpool, por eso cierran tantas empresas. Sí, le escuché el dato a Paolo Roca, no sé si no te lo escuché a vos citando a Paolo Roca, que en febrero Argentina importaba lo charlamos acá. 5.000 heladeras por mes y ahora en el último mes importábamos 85.000. Exactamente. Lo charlamos acá, pocos habían reparado, ahora todo el mundo recuerda ese dato, pues era muy contundente. Buen dato y sobre todo porque viene de la mano del anuncio de Whirlpool de la semana pasada. Exacto. Y Roca, bueno, habla siempre para foros más bien restringidos. Está bueno a veces mirar, tratar de poner eso en contexto. Pero te digo, se fueron 9.700.000 personas al exterior en los primeros 10 meses del año. Como te digo, eso es un agujero, tiene que ver con el dólar barato, que el gobierno lo quiere sostener. Ahora, como vos decís, el verano. Pero ¿qué estoy planteando con esto? Tenés transferencia a los sectores de menores ingresos, 7.400.000 personas que reciben en la base social, además de una inflación que no es que está bajando y ni se está terminando, en algunos sectores es muy alta, alimentos es muy alta, pero es una inflación de 2,5, están planteando ahora para este mes las consultoras del mes de noviembre. Digo, no es una inflación de 10, no es una inflación de 2. Entonces, una inflación relativamente planchada, financiada con dólar barato, financiada con deuda, todo lo que sabemos, financiada con salvataje,
pero con transferencia a los sectores de menores ingresos. Ahí Milei pone una pata y dice, yo le hablo a estos sectores vulnerables que en un momento eran sectores que acompañaban al peronismo, al kirchnerismo. Por otro lado, tiene esta política para otros argentinos, que son los que tienen capacidad de ahorro y se pueden ir afuera. Estamos hablando de 9.700.000 personas. Y sumás unos más otros, bueno, tenés alrededor de 18.000 personas que con las políticas de Milei, de este dólar barato y de esta estabilidad, pueden decir, no que están bien, no que están bien, pero que aprovechan esa circunstancia, ¿no? Sobre todo los que se van al exterior, ¿no? Después hay sectores de alta rentabilidad. Hoy hubo un encuentro sobre vaca muerta, agronegocio, litio. Eso es el optimismo pleno. Pero te hablo a nivel social. Sectores más vulnerables, Milei tiene la UH en el punto más alto. Bien. Sectores, capas medias, medio altas. Dólar Tobara. Dólar Tobara afuera en masa. Sí. En masa. En un año electoral. Entonces. Y para los de arriba. Y para los de arriba, bueno, grandes ganancias, ¿no? Perfecto. Festival, sobre todo. Hablamos de pocos sectores, ¿no? Minería, como decimos, petróleo, agronegocio, litio, no mucho más. Bueno, uno podría entender ahí, esto me parece importante, digo, uno podría entender en estos tres pilares cómo se sostiene la popularidad de Milei, ¿no? Para abajo, en el medio y arriba. Es una alianza de clases. Bien. El menemismo la tuvo. El menemismo tuvo una alianza de clases, ¿no? Sectores vulnerables que le daban la estabilidad, también otros sectores medios que ganaban que iban mucho. sí. Exactamente. ¿Esto se sostiene? Bueno, yo pienso que no. Sí, el menemismo se sostuvo 10 años, podría decir uno. Exacto. ¿Qué proyecto político se sostuvo mucho más? Por eso. Además, lo tenés a Trump, que también tiene sus dificultades. Trump no es que Trump es eterno y todopoderoso. Obviamente. Tiene muchos problemas Trump también. Pero mientras Trump esté con vida para sostenerlo a Milei, ahora viene la campaña. Bueno, ahora vamos a hablar, si querés, de lo que está pasando en el Caribe, pero digo, Trump en un momento se va a empezar a preocupar más por su situación, uno supone, en un año electoral en Estados Unidos, que por la situación de Milei. Pero hasta ahora, lo que uno puede ver es que con esta política, para mí inviable, porque castiga a muchos sectores, porque destruye empleo, porque todos los días ves noticias de gente que se cae del mapa y la economía, por lo menos hasta ahora, no crecía. Ahora veremos si tocó fondo, la economía empieza a rebotar, pero el gobierno se dedica o se destina o apunta a dos sectores distintos. Sectores vulnerables, sectores de clase media, media alta. No es tan poca gente, sobre todo los que se van afuera, no es tan poca gente como la que pensamos a priori, ¿no? Sobre todo por estos datos que, ya te digo, son de la Fundación Mediterránea en base a datos oficiales, ¿no? Entonces, ahí hay una estrategia parecida a la del menemismo en otro contexto, porque el del menemismo era un mundo unipolar, este es un mundo multipolar. Milei pareciera que no lo ve porque está muy jugado con Trump. Pero lo dejo ahí, ¿no? Hay una alianza de clases que está tratando de sostener Milei en el tiempo. Es asimétrica porque unos están apenas por encima del límite de la pobreza y la indigencia. Y otros están ganando mucha plata, algunos sectores, y otros pueden irse afuera, ¿no? Pero al mismo tiempo uno dice, acá hay una política del gobierno, con esto sigo ganando elecciones, ¿no? Cuando ves que el gobierno sacó el 41% de los votos. Hay un plan. Exacto. Lo votaron 9,5 millones de personas. Ya te estoy hablando de esos sectores que te mencioné. Hay más sectores que pueden decir, obviamente todos esos sectores no votan a Milei. Hay gente que se va afuera y no vota a Milei. Por supuesto. Hay gente que cobra la UH y por supuesto no vota a Milei. Obvio. Pero hay políticas para esos sectores. Y hay gente que ni en pedo se va afuera y vota a Milei. Exacto. Exacto. Y que dice, bueno, lo otro era peor. Exacto. Y mil razones más discutibles o atendibles. Che, Diego, en un momento dijiste algo que me interesó. Milei se mueve como si no tuviera oposición. Sí. Incluso entre muchos que nos están viendo, probablemente opositores al gobierno de Milei, también sienten que no hay oposición a nivel dirigencial. Te quería preguntar cuál sería el escenario optimista que espera el gobierno y la contracara, cuál sería el escenario pesimista que avisora la oposición. Bueno, como todo, ¿no? Y también en base a información y hablar con alguna gente del gobierno y prestar atención a algunos diagnósticos de la oposición, son dos países distintos, lo que se espera para el año que viene. ¿Qué dice Caputo? Toto Caputo, la economía va a crecer fuerte, no solo va a rebotar porque este año cae, estamos terminando lo que sería, según el gobierno, la segunda recesión libertaria de caída de actividad. El gobierno dice va a crecer. Las previsiones oficiales de las consultoras hablan de que la economía va a crecer 4,5 puntos.
¿Qué dice Caputo en privado, Toto Caputo? ¿Qué le dice a Milei? ¿Qué se habla en el gobierno? Vamos a crecer mucho más. Eso es lo que esperan. 6 puntos, 7 puntos, casi tasas chinas. Si eso se comprueba, si no se comprueba, pero te estoy dando información de lo que dice el gobierno, de lo que espera para el año que viene. Un crecimiento por encima, no solo un rebote. ¿En qué se basa para eso Toto Caputo? Bueno, vas a tener, obviamente, un rebote después de la caída. Vas a tener una cosecha de trigo muy importante, que me decían es récord en los últimos 40 años. Al revés de lo que le pasó al Frente de Todos en sus últimos tiempos, que tuvo una sequía, que siempre Massa la menciona al gobierno del Frente de Todos. Bueno, Milei hasta ahora viene bendecido por el clima y se espera una cosecha muy buena. De trigo va a ser récord. Ya te digo, la mejor de los últimos 30, 40 años. Bien. ¿Qué piensa Caputo? Va a ser muy buena la de la soja, va a ser muy buena la del maíz. Bien. Bueno, para un país como la Argentina. Es fundamental. Fundamental. Y hay un dato más que es un nuevo blanqueo, se llama perdón fiscal, es una ley que el gobierno dice, esto es más importante que la reforma laboral, es más importante que el presupuesto. ¿Y qué implica? ¿Se discute en el Congreso o es simplemente un anuncio? Se discute en el Congreso, sería un nuevo blanqueo, la plata que está fuera del sistema. El gobierno calcula que hay 250.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema. Hay algunos que calculan que esa cifra es incluso mayor. Es mayor, algunos 400. hablan de 400, otros hablan de un PBI. Bueno, ya blanqueó parte. 400 se acerca bastante un PBI. Sí, es un poco más el PBI en Argentina, pero se acerca bastante. Ahora, un cálculo modesto de Caputo, hablaba con alguien que estuvo con él hace algunos días, de esos 250.000 que calcula el gobierno que están fuera del sistema, con que el 10% ingresen son 25.000 millones de dólares, espera el gobierno. A ver, es la meta que siempre tiene el gobierno de que los dólares que están afuera entren de alguna manera al sistema sin pagar ninguna penalidad. Bueno, entonces con ese combo que te digo, cosecha récord, rebote de actividad, el trigo y el blanqueo, el gobierno dice, vamos a tener... Tiro un anito más tranquilo. Exacto. Después está la inestabilidad. Después, ¿qué dice desde la oposición? Por supuesto, están diciendo esto es inviable, por lo que vemos todos los días. Digo, Essen, Whirlpool y tantos otros casos, Georgalos. Podríamos hacer una lista y estar, no sé si horas, pero repasando la situación de la cantidad de despedidos que hay en la provincia de Buenos Aires, pero en Córdoba, en otras provincias, en Salta. Es permanente. En Santa Fe. En Santa Fe. Entonces, por supuesto, la oposición dice este modelo es inviable porque premia la importación, porque dificulta la producción nacional, porque destruye empleo. Pero te cito además una nota que salió hace algunos días de un economista argentino que vive afuera, la publicó en un portal de Estados Unidos, se llama Matías Bernengo. Trabajó en el Frente de Todos, es un profesor, dirige un instituto en una universidad de Pensilvania, y el título del artículo, que salió publicado en inglés, es Make Argentina Crash Again. Ok. ¿Qué plantea? Bueno, que Argentina choque de nuevo, sí. Esto va a chocar otra vez. Quiero decir, no solo lo dice la oposición en Argentina, sino que afuera también algunos están advertidos de que esto puede pasar. ¿Por qué? Bueno, básicamente por esto. El problema, lo que dice Bernengo, y lo dicen gran parte de los economistas, de la oposición en general, y ahí estamos hablando del peronismo, pero también podríamos hablar, no sé, de Martín Lustó u otros economistas, Álvarez Agís y tantos otros, Moreno, lo que a vos se te ocurra, Martín Guzmán, digo, es muy amplio el espectro. Los que dicen el problema no es el déficit fiscal, el problema principal de la Argentina es la falta de dólares. Cuando uno ve la cantidad de argentinos que se fueron al exterior, dice, bueno, ahí hay un dato. Hay una política de Milei para estos sectores y también hay algo que es una bomba de tiempo. No, pero aparte, como siempre, ya hubo un blanqueo. Sí. Ya hubo un acuerdo con el fondo. Sí. Ya hubo un salvataje de Estados Unidos. Sí. ¿Va a haber otro blanqueo, me estás diciendo, o algo parecido? Eso quiere el gobierno. Bueno, ponele que hay uno más el año próximo. Bueno, sigue sin cerrar la cuenta, ¿no? Sí, o sea, sí, porque tenés reservas negativas, hay distintos cálculos y tenés para pagar el año que viene una montaña de vencimiento de deuda de Caputo 1, que la va a tener que pagar Caputo 2. Es la deuda del macrismo que Martín Guzmán, el Frente de Todos, renegoció y que ahora empieza a vencer, sobre todo fuerte, no sé. Hay distintas estimaciones, pero 17.000 millones de dólares hay que pagar. Ya ahora en enero hay que pagar 4.000. Es mucha plata para un gobierno que no tiene reservas negativas. Otra vez, hay distintas estimaciones, pero estamos muy por debajo de lo que debería ser, algo que te da tranquilidad de que tenés en el Banco Central reservas. Entonces, digo, está la posibilidad de que la choque.
sí, la oposición piensa que sí. En otro país, donde vive Caputo, donde vive el presidente, donde vive gran parte de la gente que está entusiasmada con este modelo, el año que viene va a ser un año muy bueno para el gobierno. Por eso digo, hay posturas antagónicas, no sabemos qué va a pasar, ni cuánto va a durar este esquema, ¿no? Sí, también el gobierno dijo varias veces a partir de ahora solo se vienen buenas noticias. Sí. El famoso lo peor ya pasó, que lo dicen prácticamente todos los gobiernos en algún momento de vacas flacas, dicen, bueno, ya pasó lo peor, ahora vamos a empezar a crecer. Bueno, uno confunde mucho, digo, le pasa a un gobierno, le pasa a una persona, sus propios deseos o sus, digamos, su voluntad con la realidad concreta y material. Sí, bueno, además hay infinidad de realidades, ¿no? Cada realidad es muy distinta a la de otros. Hay cuestiones que pasan bajo radar, la precariedad, las plataformas, el pluriempleo, todo lo que sabemos. Hay que ver cómo lo transita, si Milei a partir de esto, del resultado de las elecciones de octubre, tiene un cheque en blanco o si en realidad se dio vuelta el reloj de arena y ahora le van a pedir sus votantes que dé respuestas, ¿no? Pero te traigo el panorama de que son dos Argentinas distintas según quien las mire, ¿no? Porque es la contracara de justamente lo que hablábamos antes, de no tener oposición o que la oposición no tenga una presencia en el escenario político contundente, ¿no? Que es, bueno, es difícil, vamos a sintetizarlo en el riesgo Cuca, asignarle a tus opositores los fracasos de tu gobierno en caso de que efectivamente termine llegando el crash que vaticina el economista que mencionaste. Otro crash que puede ser de cualquier índole, porque por eso, bueno, en este mundo, en esta Argentina... Ese es un artículo que lo recomiendo porque analiza la historia argentina, dice lo de Milei, no tiene nada de disruptivo, lo hizo la dictadura, como dicen muchos economistas argentinos que viven en el país, lo hizo la dictadura, lo hizo Menem, lo hizo Macri, ahora lo hace Milei, el dólar atrasado, matar a la industria, destruir empleo, festival de importaciones, ¿no? El tema es cuánto puede durar eso. Parecía que duraba muy poco, tuvo que aparecer Trump para salvarlo a Milei, ahora empezó otra etapa distinta. Bueno, Milei cree que tiene que avanzar ahora con todos sus planes y todas sus leyes para ir a venderlas al exterior también, ¿no? Porque las ofrece cuando viaja y dice, estoy avanzando, cada logro que Milei obtiene en el terreno doméstico, después cotiza en el exterior, donde Milei viaja más afuera que a las provincias, ¿no? ¿Te puedo cambiar de tema? Sí. Presti, el nombramiento de Presti. Ya estamos en la época del año en la cual bajó muchísimo la intensidad de la discusión política, incluso creo que también como el interés del consumo de medios digitales, de portales, te debe pasar, lo debes... Sí, y eso es todo ganancia para Milei. Es todo ganancia para Milei, por supuesto, pero también hace calor. Ya discutimos todo el año. Ganó las elecciones de manera contundente, como hay una cosa, bueno... Déjame ver si puedo ordenarme unas vacaciones y en febrero volvemos a la carga. No, pero te quería preguntar por Presti porque es un cambio importante del gabinete. No sé si no es el más importante cambio de gabinete desde que Milei asumió. Te quería preguntar qué implica el nombramiento de Presti y si tiene algún tipo de relación o cómo se relaciona con la alianza Trump-Milei. Bueno, me parece central, ¿no? Lo de Presti, que ya generó discusión, pero... digamos, el gobierno hace un movimiento que es inédito desde el regreso de la democracia, nombra a un militar en el Ministerio de Defensa, en un ministerio, y ahí yo te diría, antes de pensar en el debate con la oposición, te hablo de la interna del gobierno. Con eso, Milei, los hermanos, porque Karina es muy importante, da un doble golpe. Primero a Victoria Villarroel, ¿no? Porque nombra... a un general, a un militar que es hijo de un represor de la última dictadura. Le come la agenda, digamos. Exacto. Uno esperaría que Victoria Villarroel diga... ¡Qué bien! Celebra la designación de Presti. ¿No dijo nada? Nada. Hasta el momento, nada. Nada de nada. Bueno, ¿por qué? Ni por sí, ni por no, ni nada. Por supuesto. ¿Y qué supones? ¿Qué se esconde detrás de ese silencio? Bueno, ahí yo hablaba con alguien del gobierno y esta persona me decía... nosotros queremos el monopolio de la derecha, ¿no? Entonces no es solo... Con Macri es también con Villarroel. Exacto. No es solo el Milei disruptivo, no es solo la fuerza del cielo, no es solo la tropa digital, sino que si podemos poner una pata también y disputar esa agenda o ese sector, sobre todo los retirados tenían más relación o tienen más relación, piensan algunos con Victoria Villarroel, si podemos poner una pata ahí, es muy importante para nosotros. Y ahí hay algo que... por ahí pasa bajo radar también, pero Milei construyó una relación muy fuerte con los Granaderos, la banda de sonido de Milei, Panic Show, Granadero honorífico, ¿no?
con la Casa Militar, que depende de Karina Milei, y con el jefe del ejército, que es Carlos Presti, ¿no? Depende de Karina Milei porque en el organigrama del Estado depende de la Secretaría General. Exactamente. Entonces, hay una relación que en estos 2 años los Milei, con un sector de las Fuerzas Armadas, construyeron y es muy estrecha. Y Presti es parte de esa relación. Ahora se habla de que el jefe de la Casa Militar, que se llama Santiago Ibáñez, puede ser el nuevo jefe del ejército. Sería lógico porque Karina Milei lo conoce a la perfección. Entonces, bueno, ahí hay un dato primero de lo nombro a Presti, le pego a Villarroel. El segundo dato es que Patricia Bullrich quería ese ministerio para ella. No era solo Villarroel la que lo quería para ella. Defensa. Sí. ¿A quién quería nombrar? A Federico Pinedo. Mierda, mirá vos, el expresidente. Exactamente. Tenía 2 candidatos, o sea, Bullrich cuando se suma en otro momento al gobierno tenía 2 ministerios. Uno era el de seguridad, que lo pudo conservar. En estas horas asumió Alejandra Monteoliva, que es la nueva ministra de Seguridad, pero depende de Bullrich. Ella quería conservar el lugar de Luis Petri también. Bueno, no pudo ser su candidato a vicepresidente. Exacto. ¿Qué le está diciendo Karina Milei? ¿Qué le está diciendo el presidente? Hasta acá, mamita. Exacto. Eso es un equilibrio de fuerza del pasado. Bullrich más Petri. Hoy te queda un solo ministerio, vale menos. Y agradece. Exacto. Entonces ahí hay toda una disputa, es una alianza, porque cuando uno la ve a Bullrich en el Senado, obviamente Bullrich va a salir con todo contra Villarroel en el Senado. Ya estuvimos viendo tensiones, escenas. Vas a tener seguramente el año que viene una novela permanente de la tensión entre Bullrich y Villarroel, porque Bullrich es el gobierno y Villarroel es prácticamente alguien a quien quieren desalojar del poder y del Senado. Ahora, al mismo tiempo, Bullrich tiene una tensión. Ahí hay 3 mujeres que no son lo mismo. Karina Milei, la vicepresidenta, la ministra, la ex ministra, ahora senadora. Bueno, entonces, digo, primero el gobierno con este nombramiento pone a un hombre propio, pone a un militar, es inédito, hay toda una discusión, por supuesto, que ya se dio sobre el control civil o no de la Fuerza Armada. El otro dato es que no pasa a retiro Presti, con lo cual el ejército queda involucrado de alguna manera en la política, porque el ministro de Defensa sigue siendo parte del ejército, no es que pasa a disponibilidad, ¿no? Cualquier militar, y hablé con algunos, te dicen de manual pedir el pase a retiro. Al no pedir el pase a retiro, esta fórmula de estar en disponibilidad, es una especie de licencia, le permite al ministro, bueno, ser el superior. ¿Quién se va a querer pelear o enemistar con alguien que está de los 2 lados del mostrador, claro, ¿no? Entonces, y por último, obviamente le genera un debate a la oposición, que ya lo vimos, ¿no? En el peronismo se discute si está bien, si está mal, si lo tendría que haber hecho antes el peronismo, si un militar. Bueno, Presti viene del ala liberal del ejército. Hay un ala más nacionalista, más inclinada al peronismo. Hay otro sector de profesionales, o que se autodenominan profesionales. Pero el peronismo, o el nacionalismo más inclinado hacia el peronismo, tiene un peso, sobre todo en el ejército. Esto lo hablaba con alguien que conoce bien cómo funcionan las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno elige un liberal de infantería para conducir el Ministerio de Defensa. Habrá que ver cómo sale este experimento, pero va a quedar en los libros de historia, no es algo menor, y juega en varias canchas a la vez, ¿no? A la oposición interna, monopolio de la derecha, le genera una discusión al gobierno, y al mismo tiempo, este es el dato, me parece también para prestar atención, no es solo la interna, es el alineamiento con Trump, y lo que pueda pasar de ahora en adelante, ¿no? Toda la cúpula de las Fuerzas Armadas de Milei está alineada con Washington desde antes de que asumiera Trump. Ahí hubo una persona que se llamaba Antelo, que era un brigadier, que trabajó con Ernequian, que fue el que armó eso. Apenas asumió Milei, ¿te acordás de Nicolás Pose, que era el jefe de gabinete? Claro, el Cholito. Exacto. Bueno, Nicolás Pose se fue con un montón de gente de Urnequian. De la Corporación América, claro. Exacto. Estaba Guillermo Franco, por supuesto, y estaba un brigadier que se llama Antelo, que murió hace algunos meses, que armó, y él lo eligió a Presti. Fue él el que dijo, este es el jefe del ejército, un hombre de Urnequian. Y también nombró al jefe del Estado Mayor Conjunto, al jefe de la Armada. Todos, o casi todos, se formaron en Washington. Entonces, esos antecedentes son importantes para esto que viene. El jefe del Estado Mayor Conjunto, con el Frente de Todos, se llama Juan Martín Paleo, ya no está más, era agregado militar en China.
la gente que nombró Antelo, esta persona que trabaja con Ornequian, la gente que nombró Milei, toda Formada en alineada. Estados Unidos. Sí. No era un nacionalista tampoco, Paleo, fue candidato a senador con López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es un liberal, Bien. pero que dice, el mundo es multipolar, Bien. no es un mundo con una sola potencia. Y todo esto para decir, bueno, acá hay una situación que está a punto de, quizá, de tener un desenlace, que es la de Venezuela, que es inédita, porque hay un portaaviones, porque hay una presión, porque Trump quiere cerrar el espacio aéreo, porque está Maduro, porque más allá de lo que se piense de Venezuela, no hay un despliegue como este que haya hecho Estados Unidos en muchísimos años, y hay que ver cómo termina, porque tenés un portaaviones ahí con 12.000 personas, y hasta el jefe del Comando Sur, que estuvo acá en abril, renunció en desacuerdo porque hay mucha discusión sobre si eso es legal o no. Que Estados Unidos pueda tener un despliegue militar, un cerco militar como el que tiene en este momento en el Caribe. Bueno, lo de Presti, ¿tiene que ver con esto o no? Si vos mirás las redes, hay gente de las Fuerzas del Cielo que dice, sí, tenemos ya que colaborar con el despliegue de Trump en el Caribe. Incluso hubo un pedido a la Armada, esto lo dice el CELS, hubo un pedido a la Armada para que un buque se sumara al cerco militar que había en la zona de Puerto Rico. Bueno, digo, hay que prestar atención porque no es solamente una cuestión inédita, Presti, un militar como ministro de Defensa, sino que también a Trump le interesa mucho América Latina, mucho más de lo que se suponía, le interesa Argentina y le interesa resolver a su manera lo que está pasando en Venezuela. Entonces hay que ver si Argentina se involucra o no. Porque en su momento, hace no tanto, hubo un pedido a la Armada, como te decía, que la Armada con una excusa técnica lo desechó. Entonces, veamos cómo sigue, pero quizá no sea solamente un nombramiento de cabotaje, el de Presti, sino que tiene que ver con esta alianza Milei-Trump, ¿no? Creo que por primera vez en el año te voy a aportar una información. A ver. Creo que es una primicia porque acaba de salir la noticia, quizás ya lo sabías. 3 diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de Unión por la Patria y la Libertad Avanza busca la primera minoría. Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden directamente al gobernador Raúl Jalil. Esto dice Infobae. Así el oficialismo sumará 94 bancas y por ahora el peronismo tiene la misma cantidad, pero faltan 8 días para que asuman. Y no parece que haya gente arrepentida de ser de la Libertad Avanza que se vaya a pasar al peronismo. Bueno, es un dato muy, muy importante. Si bien tanto Nóblega, algunos de esos diputados que mencionaste ya habían votado, 2 de esos 3 diputados que mencionaste ya habían votado durante todo el año pasado mucho, Sí. el primero y segundo año mucho para Milei. Ahora la ruptura formal Ya es claro. cambia por completo, y más porque en las últimas horas se hablaba de que había un intento de retener a esos gobernadores. No, de hecho, Cristina sacó un comunicado felicitando a Jalil por ganar en Catamarca, lo mismo que a Jaldo en Tucumán. Exacto. Bueno, eso, En detrimento de... eso fue al día, pocas horas después. En las últimas horas se hablaba de que quizás salía Germán Martínez de la jefatura, o se negociaba, o un sector de los gobernadores pedían eso, de los gobernadores peronistas, que se fuera Germán Martínez, que asumiera otro gobernador, en un intento de que, bueno, no empiecen a pesar tan fuerte las fugas, es decir, lo sacamos a Martínez o armamos más identificado con Cristina, más identificado con la Cámpora y retenemos a esos diputados. Entonces es un dato central porque fracasó ese operativo, si es que existió, ese operativo de retener al grupo de Jalil Fracasó. acaba de fracasar y Milei, por supuesto, Celebra. celebra porque Celebra. va a tener mucho margen para probar la leche que quiere. Che, Diego, ¿nos volvemos a ver? Sí, ¿no? Nos volvemos a ver por última vez. Última vez en este año. Ojalá que nos Exactamente. podamos encontrar el año que viene. Este año, el año que viene nos encontramos. Porque hoy es 2 de diciembre, no la semana que viene, sino la otra. La otra para el última 16. semana. Mamita, Dios santo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Diego Llano. Pedro. Por favor, quiero decirles que en el próximo bloque vamos a jugar con nuestros amigos de Cocos, así que si quieren jugar con nosotros se pueden anotar al 11 36 69 0870, repito, 11 36 69 0870. Tanda muy breve, ya venimos.